presencia aquí entre nosotros. Como sabes, son 30 jóvenes líderes iberoamericanos que nos vienen acompañando ya de hace casi 15 días. Hoy, de hecho, es la penúltima sesión. Desde que iniciamos el diseño de esta agenda hace algunos meses, siempre pensamos que era absolutamente indispensable que tuvierais una conversación con el secretario de Estado para España Global. Irene Lozano es lingüista, es escritora, es ensayista, y de hace un año y pico está al frente de este instrumento de la diplomacia pública española que ella nos va a explicar a continuación. Entonces, te agradecemos muy encarecidamente tu presencia y bueno, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir aquí a vernos y a escuchar el proyecto de España Global. Me hace mucha ilusión contároslo porque solamente llevamos un año, es una Secretaría de Estado nueva, y aunque ya hemos hecho algunos viajes a Iberoamérica, he estado ya en México explicando el proyecto allí a líderes políticos, al presidente de la Asamblea, del Senado, etcétera. Pero sí que es verdad que tenemos la intención de viajar a todos los países iberoamericanos. Como sois tantos, pues de repente me hace mucha ilusión que la montaña venga a Mahoma. Como no nos ha dado tiempo todavía a ir, pues que hayáis venido vosotros, que sois los líderes del futuro, y os lo podamos contar. Sin entretenerme mucho, paso ya a explicaros. Sí, ponemos en marcha la presentación, que me va a ayudar aquí el Héctor de mi equipo. Es un crack, ahí donde veis. Él me va a ayudar a ir pasando las slides. Bueno, ¿qué es España Global? Somos la Secretaría de Estado que lleva la diplomacia pública en el Ministerio, la diplomacia pública de España. Es decir, nos encargamos de fortalecer todos aquellos mecanismos, estructuras, relaciones, etcétera, que tienen que ver con el poder blando de España, con la influencia, más allá de la tradicionalmente la diplomacia tradicional, las relaciones con los gobiernos, las relaciones de Estado a Estado, etcétera. Nosotros nos encargamos, digamos, de narrar a España fuera, de explicarles a las sociedades, no solo a los gobiernos, sino a las sociedades, a los medios de comunicación, a la opinión pública, a los intelectuales de los distintos países, de explicarles qué es España, para que se nos perciba adecuadamente. Porque que esa percepción se ajuste a la realidad y se valoren las fortalezas reales de España es decisivo para que nuestro país tenga la autoconfianza y la fortaleza internacional necesaria para influir en todas las conversaciones globales en las que creemos que España puede aportar, desde cambio climático hasta migraciones, hasta comercio, en fin, todos los grandes temas que son globales y que no puede abordar cada país, y en los que no solo es importante. El cambio climático es quizá el ejemplo más evidente. No solo es importante que España tenga unas políticas claras, que las tiene, firmes y muy avanzadas, de transición ecológica, porque si España cumple todos los requisitos, pero todos los países de alrededor no, pues el mundo sigue evolucionando hacia la subida de la temperatura. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos? Queremos también convencer a todos nuestros amigos, y España es un país que tiene muchos amigos en distintas zonas geográficas, por motivos sobre todo históricos. Queremos convencerles de que esas son las buenas políticas globales y influir sobre ellos para que actúen también en ese sentido. Por lo tanto, se convierte en una herramienta que, aunque pueda parecer más soft, que lo es, diplomacia pública, reputación, etcétera, pero es una herramienta política de primer orden. Por lo tanto, ¿cómo arrancamos ese trabajo? Con la tarea de proyectar, potenciar, proteger, defender la reputación de España en el mundo, es decir, que nuestras fortalezas y lo que podemos aportar sea visible y sea reconocido. Consideramos que tiene carácter de política de Estado porque creemos que es esencial que sea un proyecto a largo plazo, es decir, que también tenemos conversaciones con los distintos partidos políticos españoles para que en el futuro, es decir, la política continúe en el mismo sentido. No tendría ningún sentido que nosotros planteáramos nuestra reputación tiene estas fortalezas hoy y dentro de 10 años cambiara, porque entonces conseguiríamos solamente crear confusión respecto a lo que es España, ¿no? ¿Con qué actores? Os decía, partidos políticos, actores con los que contamos. Cuerpo diplomático, por supuesto, para nosotros el cuerpo diplomático acreditado en España es un interlocutor esencial. Tuvimos una reunión con ellos, una de las primeras que tuvimos, para explicarles esta visión que os estoy explicando a vosotros. Por supuesto, la empresa también proyecta mucho reputación de España, las empresas españolas, y al mismo tiempo se retroalimentan con nosotros. Cuando nosotros
cuando la reputación de España está en mejor posición. Ahora precisamente ayer ha salido el informe del Reputation Institute en el que hemos mejorado 2 posiciones. Estábamos en la posición 14 del mundo y ahora estamos en la posición número 12. Eso beneficia a las empresas, pero también cuando las marcas españolas tienen buena reputación, eso beneficia al país. Ahí hay una simbiosis evidente. Las comunidades autónomas y los municipios también son para nosotros actores esenciales. Sabéis que España es un país muy descentralizado, el segundo país más descentralizado del mundo, y nosotros construimos esa reputación y esas fortalezas de España desde abajo, contando con las comunidades autónomas y los municipios, sobre todo de las grandes ciudades. Y por último, sociedad civil. Nos parece que este es el concepto más innovador de nuestro planteamiento de la diplomacia pública, el constatar hasta qué punto los ciudadanos, tenemos casi 3 millones de españoles por el mundo, los ciudadanos también son actores esenciales de la diplomacia pública. Sabemos que cuando hay un español, por ejemplo, el CEO mejor pagado de Alemania es una mujer y es española, Garijo es apellida, Mercedes creo. Eso también hace reputación de España. Cuando hay españoles en posiciones destacadas en la sociedad, en posiciones influyentes, todo lo que ellos hacen también se interpreta como formas de trabajar y de hacer españolas. Por lo tanto, también consideramos imprescindible que formen parte de este ejercicio. Abajo, democracia y modernidad son los dos conceptos, las dos esferas conceptuales, más que conceptos, porque abarcan un abanico amplísimo, en las que hemos empezado ya a diseñar esa proyección que queremos llevar a cabo. Democracia abarca todo, desde nuestra posición en los rankings que miden la calidad de la democracia, desde The Economist hasta el índice VDM de la Universidad de Gotemburgo, el Rule of Law Index, el de Freedom House, todos nos sitúan en torno al puesto 20, 21. El caso de Freedom House, que mide sobre 100, pues nos da 94 puntos entre los países más libres del mundo. Queremos esa parte institucional de la democracia proyectarla, pero también, por ejemplo, otras cosas más sociales de la democracia. La posición de la mujer en España es espectacular. Nosotras somos muy reivindicativas y siempre estamos queriendo más, pero realmente, según un estudio de la Universidad de Georgetown, somos el 5º mejor país del mundo para ser mujer. Esto también es democracia, porque a día de hoy es inconcebible que un país pueda decirse democrático si la mitad de su población no está incluida, no participa en las instituciones. Somos el país que más mujeres tiene en el gobierno de la OCDE. En el Parlamento también somos creo que estamos en 46-47% de mujeres, también uno de los países que más. Estamos haciendo grandes esfuerzos y las empresas españolas nos acompañan por aumentar la presencia de mujeres en los consejos de administración. Nos parece que esto también es esencial una parte esencial de nuestras fortalezas democráticas. Y en cuanto a la modernidad, nos sorprendió al llegar aquí hace poco más de un año, nos sorprendió que en algunos países todavía se nos percibe más como un país tradicional que como un país moderno. Es muy extraño porque realmente el esfuerzo de modernización que ha hecho España en los últimos 40 años es impresionante. No solo ha sido mucho, sino muy rápido. Y si uno compara, por ahí tenemos los datos, que no sé si saldrán más adelante, desde todo, desde kilómetros de carreteras o de tren de alta velocidad, somos el país mejor conectado por fibra óptica de Europa, pero también, por ejemplo, presencia de las mujeres en el mercado laboral, que se ha multiplicado de manera exponencial. Es decir, en todos los aspectos, la sociedad española ha cambiado tanto que, por supuesto, sin querer renegar de nuestras tradiciones, de las cosas con las que se nos suele asociar, el flamenco, la fiesta, el turismo, etcétera, pero queremos contarle al mundo que somos mucho más y que también tenemos mucho que aportar en el ámbito económico, político, etcétera. Tenemos... bueno, esta es la parte más digamos, metodológica, que quizá os sea más aburridas, pero solo muy brevemente. Las 215 embajadas y consulados de España en el mundo están implicadas en este esfuerzo. En cada una de ellas hemos establecido un punto focal de España Global, que es, digamos, nuestro interlocutor rápido, inmediato y necesario para cada acción que decidimos llevar a cabo. Ellos, por un lado, reciben información de nosotros sobre qué directrices, qué forma de actuar, y nosotros también recibimos información de ellos porque ellos tienen
la información local sobre, oye, pues aquí ahora está habiendo esta polémica con las empresas españolas, o está habiendo tal, con el tema del independentismo, en fin, nos dan información que para nosotros es muy valiosa para saber cómo tenemos que enfocar nuestro trabajo. Hemos establecido también otro mecanismo, también en cuanto a la cuestión metodológica, que lo hemos llamado la célula de acción reputacional, que funciona como una especie de radar. Nosotros somos un órgano que nuestra labor fundamental es coordinar. Hay numerosas instituciones en el gobierno que proyectan a España, ¿no? Tour España en las cuestiones turísticas, el Cervantes en cuestiones de lengua, en fin, muchísimas. No queremos volver a hacer lo que ellos ya hacen, queremos coordinar todos esos esfuerzos. En esta célula de acción reputacional que hemos creado es un invento absolutamente flexible, en el que dependiendo de la cuestión que se vaya a tratar se reúne semanalmente. Podemos pedir que venga alguien del Ministerio de Justicia, o podemos pedir que sea alguien del Cervantes o de Cultura. La cuestión es que estén las personas del gobierno o de las instituciones que nos pueden dar información sobre la cuestión en cuestión que se vaya a debatir, a discutir, ¿no? Hemos hecho campañas audiovisuales, una que quizá conozcáis y a lo mejor luego, director, les podemos mandar algunos de los vídeos, porque eso les permitirá hacerse bastante idea de nuestro trabajo. Empezamos en el mes de diciembre pasado con una campaña llamada This is the Real Spain, que también es el nombre de nuestro blog, que os recomiendo entrar porque ahí hay muchísima información sobre lo que hacemos. Después continuamos con otra en la que nos dirigimos a los ciudadanos españoles aquí para explicarles cómo el lema era todos somos embajadores de España, y explicarles cómo nuestras fortalezas cualquier español en cualquier circunstancia puede defenderlas y puede explicarlas. Tenemos el blog thisistherealspain.com, como os decía, en el que además está pensado todo en un lenguaje muy líquido, muy de hoy, muy para compartir en redes. Tenéis una pestaña, ya veréis cuando entréis, una pestaña que se llama Recursos, en las que pues de repente hay un gráfico sobre estas cosas que os he estado contando, la posición de las mujeres, pero en fin, sobre todos los temas, sobre cultura, deportes, etcétera, que son gráficos muy fácilmente compartibles, ¿no? Esta es la última campaña que hemos hecho, La democracia se toca, que nos parecía que a veces, y sobre todo esto también forma parte del la gran batalla que está teniendo lugar en el mundo entre la democracia liberal y eso que se llama democracia iliberal o populista, ¿no? Nos parece que era importante tratar de aterrizar el concepto de democracia y defender la democracia como nosotros creemos en ella, la democracia con instituciones, con los sistemas de controles y equilibrios, con, por supuesto, la libertad de expresión como factor fundamental, con la participación ciudadana, una democracia completa y rica que vaya mucho más allá del mero concepto de votar, que por supuesto es esencial, pero no es el único, ¿no? Y sabemos también que muchas veces mediante el voto se pueden suprimir libertades, por lo tanto entrar en conflicto con los principios esenciales de la democracia. Esa idea compleja de la democracia, de cómo hemos desarrollado las instituciones democráticas en España en estos 40 años, lo hemos hecho a través de una serie de vídeos que los hemos llamado Diálogos en Democracia. Hemos elegido como elemento esencial un banco de sentarse en la calle, y ahí hemos puesto a charlar a dos personas que en algunos vídeos pues son científicos, periodistas, escritores, en fin, distintas personalidades que queríamos hacer ese esfuerzo de narrarnos a nosotros mismos, ¿no? de los españoles, cómo nos vemos, cómo nos narramos, cómo nos contaríamos al mundo. Pues pensamos que lo mejor es que lo hiciera la propia, pues distintas personas españolas, que son las que representan la diversidad del país, ¿no? Y nuestra riqueza. Hemos elaborado también un dossier, un cuaderno informativo sobre lo que nosotros llamamos el procés, que a lo mejor algunos de vosotros no sabéis lo que es. Es uno de los conflictos, digamos, políticos que tenemos abiertos en España. Le llamamos el proceso, con esa palabra catalana, el proceso, porque bueno, pues gira en torno a
el referéndum de independencia ilegal que se organizó en Cataluña hace 2 años y todas las consecuencias políticas y jurídicas que ha tenido. Es un informe en el que sobre todo hemos tratado de ceñirnos mucho a los hechos, porque también hemos detectado, como parte de este combate contra las democracias populistas o el nacionalpopulismo, que tenemos que dedicar muchos esfuerzos a combatir la desinformación y a dar información que sea contrastable, que sea empírica, que sean hechos. Creemos que esa es la herramienta más eficaz, ¿no? Y este cuaderno pues es una recopilación de los hechos esenciales. También está en nuestro blog, si os interesa leerlo y conocer un poco más ese proceso, también está en thisistherealspain.com. Hemos llevado a cabo en estos meses, como os decía, en este año hemos realizado muchos viajes. Ahí están los más importantes de ellos y con la cronología un poco de cuándo han ido siendo a las principales capitales europeas, más México y Washington. Y bueno, esto es el álbum de fotos. París, Washington y Nueva York, Ginebra y Berna, México, ahí con el presidente. Siempre en todos los países la agenda que establecemos tiene una parte política, y es mi encuentro con miembros del gobierno, a veces ministros, a veces secretarios de Estado como yo, y con miembros de los parlamentos, Senado y Congreso, Senado y Asamblea, cuando es bicameral, muy centrados en explicar esa imagen de España que queremos proyectar, pero también mucho el conflicto independentista, porque es uno de los asuntos que más, digamos que más urgencia teníamos, porque ya estaba abierto y estaba, bueno, pues poco explicado, y detectamos mucha confusión en ciertas opiniones públicas, ¿no? Luego siempre tengo también una agenda en medios de comunicación, porque, como os decía, lo nuestro es dirigirnos a las sociedades, a la opinión pública, y lógicamente los medios son los intermediarios naturales. Y también solemos tener un par de comidas o cenas muy importantes para nosotros, que son, por un lado, con intelectuales, por así decirlo, gente del mundo de la universidad, la academia, escritores, periodistas, prescriptores en general, que influyen mucho y a los que nos importa contar nuestra versión de cómo es España. Y por otro lado, siempre también una reunión con la comunidad española, que oscila entre 30, 40, casi a veces 50 personas, que, como os decía, pues suelen estar en posiciones muy destacadas en el país donde viven, ¿no? Y con todo eso pues nos hacemos un retrato bastante adecuado de cómo está la situación y de lo que podemos hacer en cada país. Yo creo que esto lo pasamos, porque es lo que acabo de contar. En lo que hacemos también aquí en Madrid, hacemos mesas sectoriales, porque, como os decía, somos un órgano de coordinación, y para nosotros es crucial que todos los actores de una área determinada estén alineados con la estrategia de España Global, al menos en parte de sus actividades, no necesariamente en todas, por supuesto, y si no nos convertiríamos en una especie de hipercerebro, ¿no? Y no es la intención. Pero, por ejemplo, una mesa sectorial con todos los actores del deporte, como hicimos, con todos los actores del mundo de la cultura, con todos los actores del mundo de la empresa también, en las que, bueno, pues les incluimos, ¿no?, en esa estrategia que os decía y en esa idea de coordinación. Esta fue la reunión aquí mismo, donde estáis sentados vosotros, con el cuerpo diplomático acreditado en España. Reuniones con los corresponsales extranjeros que están en Madrid, también hemos, no sé cuántas ya, he perdido la cuenta, algunas, a veces, este es el caso de las que se ven en la fotografía, con unos cuantos, y otras veces también tengo desayunos o comidas de uno en uno, ¿no?, de dos en dos, en fin, también dependiendo de la importancia del medio en cuestión. Reuniones, parte del esfuerzo de coordinación, pues reuniones, por supuesto, con todos con aquellas miembros del gobierno cuya presencia es más importante para nuestra tarea de la reputación. Quiero destacar aquí especialmente Francisco Polo, secretario de Estado para el Avance Digital, no por nada,
los otros secretarios y ministros, por supuesto, son igualmente importantes, sino porque esto es un aspecto que he mencionado menos. Es bastante desconocida la parte innovadora, creativa y tecnológica de nuestro país. Por ejemplo, el año pasado, en 2018, entre las 10 ciudades del mundo donde más startups surgieron, están dos españolas, Madrid y Barcelona, con una inversión de casi 1.500 millones de euros por parte de inversores internacionales. Hay os decía también lo de la fibra óptica, que nos coloca en una situación muy buena para pegar ese acelerón en el tema digital, pero también hay un sector innovador muy potente en el tema de las energías renovables. También de ahí esa reunión que fue muy importante con la ministra de Transición Ecológica, Economía, Comercio, Agenda 2030, la Agencia de Cooperación Internacional, que también es otro factor de reputación de España esencial. Hay no solamente unas directrices políticas del gobierno actual clarísimas en el sentido de combatir el cambio climático, hacer la transición ecológica y que eso sirva también de estímulo para la economía, sino que esa transición ecológica sea justa y que vayamos alineados como país, porque realmente tanto por parte del gobierno como por parte de las empresas, tenemos Iberdrola y otras empresas que son de las mejores del mundo en cuestiones de energías renovables, y también tenemos en la sociedad española, hace unos días salía la encuesta del CIS, que considera que el problema fundamental que tenemos como sociedad es el cambio climático. Por lo tanto, esto que se dice, se han alineado los astros y hay una coherencia muy fuerte del país para combatir esto, ¿no? Y esto nos sitúa también muy bien en el tema de la innovación y la tecnología. Bueno, actos públicos, conferencias y seminarios que llevamos a cabo numerosos, ¿no? Quizá destacaría el seminario que hicimos en la Universidad Carlos III, que no sé si la habéis conocido, es una universidad joven pero muy pujante aquí en Madrid, de las más pujantes de España, y dentro de nuestra línea de trabajo en el tema de la desinformación, pues nos parecía esencial trasladar ese debate, compartirlo con el mundo académico. Tuvimos presencia de ponentes de la Comisión Europea, tuvimos un periodista británico que había trabajado en el Guardian y la BBC, muy importante, tuvimos representantes de lo que se llaman los fact-checkers, que también nos parece que son actores esenciales, y bueno, eso nos ha permitido ir desarrollando una línea que confiamos en también que progrese en los foros multilaterales, porque creemos que está muy vinculada a derechos fundamentales y a derechos humanos. El proyecto de historia, yo creo que vamos a ir un poquito rápido, porque lo del exilio es lo último, ¿no? Sí. Vale, perfecto, porque quería dejar 10 minutitos, a las 10:15 tengo que salir corriendo, aunque me encantaría quedarme mucho rato con vosotros, y lo que sí que me apetece también es escuchar vuestras preguntas, que seguramente tendréis inquietudes específicas y a ver si os las puedo satisfacer. Última cosa que digo, la historia como reputación también es un proyecto en el que hemos puesto mucho énfasis y le hemos querido dar mucha importancia, porque también esto de las fake news parece muy nuevo, pero en España desde los tiempos de la leyenda negra hemos padecido las fake news. Y bueno, pues también creemos que es importante aquellos sin ni leyendas negras ni leyendas rosas, solemos decir, ¿no? O sea, aquellos aspectos de nuestra historia que, por supuesto, hoy no son motivo de sentirse orgulloso, pues no nos vamos a sentir orgullosos, porque nuestros valores de hoy difieren de los de hace 500 años, como ocurre en todas partes. Pero no queremos que eso signifique que no hay nada en nuestra historia que podamos reivindicar, ¿no? Creemos que hay muchos aspectos de nuestra historia. Por ejemplo, estaba ahí la primera circunnavegación del mundo, en realidad la primera globalización la empezó España, que fue un proyecto de la corona española, en el que el comandante, el que la dirigía era Magallanes, portugués, pero castellanizado, porque el rey portugués no le había querido financiar la operación, se enfadó y dijo, pues ya no me llamo Magallanes, me llamo Magallanes, me hago castellano, le pido dinero a los reyes de Castilla, se lo dieron, se lanzó y la primera vuelta al mundo. Y otro
acontecimiento histórico que hemos conmemorado especialmente en Francia y en México. En México fue un acto precioso, súper emotivo, porque sabéis que México acogió a los refugiados españoles, a los exiliados del 39 de la Guerra Civil con los brazos abiertos, y tuvimos allí actos, la verdad, preciosos con el propio presidente mexicano, con Andrés Manuel López Obrador, que fue pues muy generoso respecto al papel que han desempeñado allí ellos y sus descendientes. Y aquí lo dejo, y ahora pues preguntas, si te parece, director, moderas tú, nos sentamos un poco. Sí. Bueno, pues muchas gracias, secretaria de Estado. Tenemos 12 o 13 minutos, podemos atender 3 o 4 preguntas. ¿Prefieres una pregunta concreta? ¿Prefieres agrupar? Vamos a empezar con una pregunta concreta. Empezamos por México, vamos a ver si no repetimos país. Me he dado cuenta que eras de México, porque cuando hablaba de México hacías. Buenos días, soy Pablo Herrera de México, y bueno, yo tengo una pregunta y una duda. Creo que nos quedó muy claras las funciones de diplomacia pública y la representación y fomentar la popularidad y las relaciones entre España y el mundo. Pero también, bueno, en la experiencia de México, en el 2007 se fundó una oficina de la Cancillería que se llamaba ProMéxico, en la cual tenía las mismas funciones: promover México, atraer inversión y fomentar política industrial a nivel internacional. Conforme a esto, España Global, aparte de promover la cultura española, de demostrar lo que es España, tienen en cuenta fomentar relaciones comerciales y política industrial a nivel internacional, lo que sea, bueno, para atraer inversión a España y también ustedes posicionarse a nivel internacional. Y también, y como ve, bueno, en México nuestra oficina cerró por orden del nuevo presidente y por recorte presupuestal, pero yo creo que acciones como esas y oficinas como estas son realmente importantes en un mundo globalizado ahora, para posicionarse a nivel mundial y atraer, y fortalecer nuestras industrias. Entonces quisiera saber su opinión al respecto, cómo ve el futuro y cuáles son los objetivos directos conforme a política industrial y posicionamiento de España a nivel latinoamericano. Pues. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque además me sirve para explicar algo que no os he explicado. Ese tipo de oficina que tú señalas existe en muchos países, existía también antes de esto. O sea, el antecesor directo de España Global es Marca España, que se fundó en el año 2012, pero tenía un objetivo muy específico, que era el que tú señalas: incidir en la labor comercial, en la atracción fundamentalmente en la promoción de la imagen de las empresas españolas. Estaba muy focalizado al ámbito empresarial, mercantil, y ligeramente contribuir a la atracción de inversión. Era el año 2012, era plena crisis económica, es verdad que España tenía muchas dificultades, pero menos de lo que se decía, no era el panorama tan desolador como a veces se decía en algunos medios internacionales. Sin embargo, hay otro organismo que, bueno, eso evolucionó a España Global con un objetivo mucho más amplio y mucho más ambicioso, que es el que he explicado, que incluye la parte de las empresas y las inversiones en el modo de coordinación que os decía, en el ICEX, que es el Instituto de Comercio Exterior, que depende del Ministerio de Industria y Comercio. Tienen específicamente una oficina que se llama Invest in Spain, que está destinada a captar inversiones extranjeras para España. Es decir, que digamos, la evolución del proyecto aquí, asimilado a exteriores, ha ido de ser más empresarial a ser mucho más político, en el sentido de que el objetivo último es político, es que España mejore su influencia y su poder blando. Pero abarca todo, abarca la economía, las empresas, la cultura, el deporte, por supuesto la política pura y dura. Y lo que hemos visto, lo que yo he visto en mis viajes hasta ahora, es que este tipo de oficinas con un carácter, digamos, más sectorial, o bien orientadas al tema del comercio, o bien, por ejemplo, orientadas al tema del turismo, innovador de España Global es ese carácter general, ¿no? El abarcar, el no verlo desde el punto de vista de un sector, sino de un país. Somos este país, ¿qué queremos hacer en el mundo? Bueno, pues para hacerlo tenemos que tratar todos estos temas, ¿no? Eso es quizá lo más innovador, y yo por las
intercambios y conversaciones que he tenido con los embajadores de otros países, es un modelo bastante innovador. Se interesan mucho siempre porque les contemos detalles, porque no es muy habitual. Por aquí. Iván Gordis, de Venezuela. Quería preguntarle, ¿cuál considera usted que es el reto más importante? ¿Sí? ¿Cuál considera usted que es el reto más importante que se le presenta a España Global para mantener una continuidad en sus funciones y en su objetivo, más allá del gobierno de turno que se encuentra en este momento? Yo creo que probablemente lo más importante, fíjate, y esto os lo digo entre vosotros, porque nosotros somos una Secretaría de Estado que está en el Ministerio de Asuntos Exteriores y nos dirigimos al exterior, lógicamente. Los ciudadanos, como os he dicho, forman parte del equipo de España Global, pero quizá lo más importante, lo que más necesitamos es cobrar conciencia, tanto todos los líderes políticos, pero también la ciudadanía, de cómo España tiene que jugar en el mundo de acuerdo al peso que tiene. O sea, hay una percepción bastante generalizada de que hicimos ese ejercicio al empezar la transición. Teníamos muchas ganas porque la época del franquismo fue una época de aislamiento y muy duro, una gran parte de la dictadura. Hicimos ese ejercicio inicialmente, por supuesto, porque queríamos entrar en la Unión Europea, entonces Comunidad Europea, queríamos formar parte del euro y por lo tanto de los criterios de Maastricht, hicimos el esfuerzo por cumplirlos, hicimos el esfuerzo por esa presencia internacional, que era muy consciente de que estábamos en déficit y había que hacerlo, pero quizá desde finales de los 90, principios de los 2000, perdimos un poco ese ritmo, ese impulso, y nos ensimismamos, ¿no? Y empezamos a concentrarnos mucho en las cosas, como nosotros decimos aquí, hispano-españolas, ¿no? Lo nuestro, tal, estos, los otros. Y eso se ha notado. O sea, en los últimos años hemos perdido influencia, hemos perdido oportunidades de lugares donde podíamos estar. Creo que lo más importante sería que perdurara el espíritu de España tiene que estar presente. No solo por nosotros, sino porque también nos lo dicen, los países que son amigos nos lo dicen, nos dicen muchos países que nuestra visión de país, digamos, potencia media, pero con una historia riquísima, con mucha entrada en distintas zonas del mundo, ¿no? En los países iberoamericanos lo conocéis y por razones obvias, pero por ejemplo en los países árabes también siempre lo que dice España se escucha mucho, en los países europeos por supuesto. En Asia nuestro vínculo es quizá menos conocido, pero históricamente fuerte y real, y desde luego lo que sí es blanco, es decir, no tenemos, digamos, no se nos identifica como enemigos o como mal de nada. Entonces, ese papel muchas veces nos lo dicen, ¿no? Oye, España podría desempeñar un papel en temas de resolución de conflictos, de mediaciones, etcétera, que sería muy apreciado, ¿no? Entonces yo, si tuviera que decir una sola cosa que perviviera al margen del gobierno de turno, sería esa, que tengamos conciencia de esa necesidad de estar presentes y que también hagamos conscientes a los ciudadanos españoles, porque finalmente, en democracia, los ciudadanos tienen que aprobar lo que haces, ¿no? Si no, pues los líderes políticos tienden a dejar de hacerlo. Pretendo repetir país, quizás esta compañera. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta era un poco relacionada a las dos anteriores que hemos tenido. Y bueno, en mi país también existe lo que se llama el PROMPERÚ, que también se dedica a la promoción de la marca Perú y que es una unidad ejecutora independiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido, ¿cómo se puede asegurar la independencia? Porque claro, está la diplomacia es entendida y usted trabaja bastante con los diplomáticos como la representación de la parte diplomática del Estado y de la nación, ¿no? ¿Cómo puede ser entendido España Global como una también ente independiente que a la vez pertenece al ministerio, pero que también tiene que representar no al gobierno de turno, sino al Estado y a la nación, ¿no? ¿Cómo es este manejo para que la representación de los intereses sea del Estado y no ligado tanto al gobierno? Es una pregunta súper interesante, porque yo diría, no ligado al gobierno solo, también al Estado y a la sociedad. O sea, nuestro reto es que somos muy conscientes de
de alguna manera quisiéramos ser el altavoz, como a los 47 millones de españoles no se les entendería si hablaran a la vez. A veces nos ocurre, hablamos todos a la vez, pero si tuviéramos que coger esos 47 millones de voces y tratar de encauzarlas de alguna manera y que se nos oyera fuera con una sola voz, esa sería España global, ¿no? Creo que el ejemplo más ilustrativo de cómo intentamos hacer esto, que es una parte esencial de nuestro ejercicio, es esta campaña que os decía de los vídeos de La democracia se toca. Es decir, nosotros nos hemos planteado el ejercicio de cómo nos narramos los españoles a nosotros mismos, qué queremos contar de nosotros hacia afuera. El ejercicio lo lideramos nosotros y por lo tanto el Ministerio y por lo tanto el Gobierno, pero lo lideramos, lo impulsamos, pero nos quitamos y sentamos a la gente en un banco para que ellos lo expliquen, ¿sabes? Un poco ese es el equilibrio de decir, el gobierno, o sea, el país tiene que narrarse a sí mismo, pero no queremos que sea la voz del gobierno, esa ya se oye de muchas maneras, ¿no? Queremos que se oiga el pluralismo de nuestra sociedad, la diversidad de la sociedad española, que es enorme. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues probablemente es más complejo, digamos, en la diplomacia tradicional hacías un comunicado oficial del gobierno y ya está, eso es lo que hay que decir. Es más complejo, pero es como funciona el mundo de hoy. Como funciona el mundo de hoy es que tú tienes que hacerte presente ante las sociedades, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todos los ámbitos, ¿no? Y necesitas que te acompañe esa pluralidad de las voces del país, porque incluso en el ambiente que vivimos de cierta desconfianza hacia las élites, nosotros sabemos que muchas veces es más efectivo cuando queremos pasar determinados mensajes que lo haga la gente que es el interlocutor más adecuado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucha interlocución con los presidentes del Congreso y del Senado. ¿Por qué? Porque hay actos en los parlamentos de otros países que si los dirigen ellos es mucho mejor, porque son la contraparte idónea, ¿no? Otra cosa es que el gobierno lo tenga que impulsar y decir, oye, hemos percibido que en este país o en esta institución hay un déficit de presencia de nuestros parlamentarios. Pum, pues además, y ellos lo hacen, lo impulsas de alguna manera, pero dejar y dar protagonismo a otros actores. Tenemos una última pregunta para respetar el horario del Secretario de Estado. Repetimos México, pero insiste Patricio con la mano levantada hace rato, seguro que tiene una pregunta interesantísima. Hola. Patricio Morelos de México. Yo me dedico a la comunicación política, electoral y de gobierno. Ese es el tema de la marca país. Me interesa mucho. Pareciera al exterior que España está enfrentando una crisis del sistema político, del sistema de partidos, y eso creo que sí ha permeado en Iberoamérica, o al menos en México, ¿no? Parecería que sí le están pasando mal en España. Pero una vez que nosotros llegamos aquí a España, te das cuenta de que tienes un gobierno que sí funciona, que la gente sí vive bien, que las instituciones sí avanzan, a diferencia de nuestros gobiernos, que los elige la gente, pero no funcionan. Y hay otros países donde pareciera que hay un desgobierno. Entonces, ¿qué estrategia tiene la Secretaría de Estado de España Global para que esta crisis, que me parece más mediática, del sistema de partidos, del sistema político, no impacte en la imagen de España en el exterior? Mira, es súper interesante, porque esa es una de las cosas que nos pasan, es esa, me lo dice mucha gente. Oye, va, yo leo los medios y tal, y parece que en España es el fin del mundo y tal, y luego llegas aquí y es otra cosa. Antes de ayer presentamos, o ayer, ya no me acuerdo bien, el martes me parece, presentó el Real Instituto Elcano y con el patrocinio de Uría Menéndez el informe del Reputation Institute sobre la reputación de España. Y uno de los aspectos, es muy interesante porque ellos analizan dónde se aleja la percepción de la realidad. O sea, si tú coges la percepción, por ejemplo, en cuestiones políticas, se nos percibe, como tú has dicho, como hay crisis, hay problemas políticos, etc. Pero luego tú vas a los índices, por tener un medidor objetivo, ¿no? Porque la percepción siempre es subjetiva, de pues esto, fortaleza institucional, lo que os decía antes, Estado de Derecho, funcionamiento institucional, etc. Y resulta que los rankings dan muy buenos datos, ¿no?
probablemente lo que ha pasado es que nos falta ese ejercicio de contarlo más, nos falta el ejercicio de contarlo más y contarlo mejor, que es una de las razones por las que se creó España Global, o sea que ese déficit estaba detectado que existía. Yo creo que dentro de la crisis de la democracia en general, que yo creo que hay en muchos países y con distintas manifestaciones, pues fíjate en el Reino Unido, ¿no? La crisis política, institucional, en Francia han tenido recientemente, y no está, bueno, la última manifestación fue hace 2 semanas, de los chalecos amarillos, es decir, no, es un momento en general de agitación, no sé si crisis es la palabra o habría que no ponerse tan nervioso cuando se dice crisis. Pero lo que sí que ha ocurrido, y yo lo digo porque para mí misma ha sido un aprendizaje, yo era diputada en el año 2011, 2012, 2013 y hablábamos de esa necesidad de cambiar el sistema institucional, y lo que ocurrió a partir del año 2014 y sobre todo 2015 es que nuestra Constitución y nuestro sistema institucional, Congreso, Senado, tribunales de justicia, gobierno, etcétera, se pasó de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista, sin que se haya venido abajo los cimientos del edificio. Quiero decir, la Constitución, que es verdad que en España está muy blindada para reformas, y no es fácil y se requiere mucho consenso y, en fin, algunos artículos hay que disolver las Cortes, convocar un referéndum, volver a aprobarlo en las Cortes nuevas, tal. Pero lo cierto es que había gente, mucha, que hacía el diagnóstico de que la Constitución no estaba adaptada a los tiempos, etcétera, y la realidad es que cuando entraron otros partidos nuevos, se adaptaron al sistema, se acoplaron y el sistema está funcionando. Con dificultades sí, pero ¿quién no tiene dificultades hoy en día? Quiero decir, se van a repetir las elecciones el 10 de noviembre, pero es que la semana pasada se han repetido las elecciones en Israel, en Austria, es decir, es un poco el signo de los tiempos, estamos claramente en una transición en muchos aspectos, políticos desde luego, pero también económicos, comerciales, ya lo estáis viendo, ¿no? El paradigma de los últimos 40 años, que era eliminar aranceles, eliminar el proteccionismo, fomentar el libre comercio, está cambiando. No sabemos si es simplemente una piedra en el camino y después seguirá el camino de la globalización, o si realmente a lo mejor volvemos a estructuras. Es decir, que en el contexto de que más o menos todo está en crisis, yo no veo que los problemas que tenemos en España sean especialmente graves, son muy nuestros. El problema de Cataluña es muy nuestro, lo hemos tenido históricamente en el siglo XIX, ¿no? Nacionalismos pequeños en zonas muy desarrolladas industrialmente, muy ricas en el País Vasco y Cataluña, pues como ocurre en otros sitios, ¿no? Como si ocurriera, no sé, en Monterrey probablemente, ¿no? Y de repente Monterrey se... ¿sí? Como si os quisierais independizar de repente los ricos, ¿no? Pues es un poco, o sea que dentro de que todo está cambiando, el mundo del trabajo, cómo va a cambiar con la automatización, la robotización de la economía, con la inteligencia artificial, dentro de que todo está cambiando y todo está incierto, yo no creo que nuestros problemas sean demasiado más grandes que los de otros países. Es más, creo que otros son peores, incluso, ¿no? Sin mencionar a nadie. Y el otro aspecto que decías, ya por terminar, sí me parece muy esencial lo que has dicho. Ayer lo hablaba, precisamente estuve reunida con el presidente del ICCR, que es un poco el equivalente de España Global de la India. Es una mezcla de España Global, Instituto Cervantes y varias cosas, pero... y en la India, que también es una democracia muy grande en cuanto a habitantes, pero relativamente joven, y él ponía mucho el énfasis en eso, en la necesidad de que los gobiernos democráticos cumplan las promesas y sean eficientes para resolver los problemas de la gente, porque si no, o sea, finalmente los que nos gusta mucho la política, estamos muy politizados y tal, creemos en la democracia como una religión, pero la mayor parte de la gente normalmente, si le va bien en democracia y vive bien y con cierta seguridad y cierta certidumbre, la apoya. Y si de repente viene El Salvador, como en Italia, por citar otro ejemplo, ¿no? A Salvini, los manifestantes, sálvanos y tal, pues esta idea del Salvador, del hombre fuerte y tal, a mí me da mucho miedo, pero de repente si la gente piensa que ese tipo de líderes le van a solucionar mejor sus problemas, pues lo empieza a apoyar. O sea que en ese sentido no tenemos que
que relajarnos nada y desde luego siempre tratar de resolver los problemas de los ciudadanos. Pues muchas gracias, Secretaria de Estado. Nos interesaba mucho conocierais a Irene Lozano y que tuviéramos una primera aproximación a este instrumento de diplomacia pública, en el cual el programa que protagoniza también tiene un vínculo y sentido con buena parte de las cosas que la Secretaria de Estado nos ha mencionado. Gracias, de verdad. Déjame un segundito solamente que os quiero despedir, porque a mí me encanta siempre la interlocución con la gente joven, me encanta, me parece que veo ahí vuestras caras y la ilusión y las ganas que tenéis de comeros el mundo y me encanta. Y deciros que os deseo muchísima suerte en todo lo que emprendáis, que espero que aprendáis mucho de estos días que estáis aquí en España y que nos volvamos a encontrar algún día cuando seáis ministros o CEOs o lo que sea en vuestros países y que os vaya fenomenal. Muchas gracias.